Nos dirigen esta pregunta que con mucho gusto le daremos respuesta, como siempre. Estamos muy agradecidos a todos ustedes que envían estas preguntas, porque cuando un cristiano lee la Biblia, surgen más de 1500 preguntas. Así que cuando alguien no tiene preguntas, simplemente es porque no lee las Sagradas Escrituras. Muy bien, dice así: la Biblia consta de varias formas o géneros literarios, siendo los más comunes la historia o narrativa, incluido el Evangelio, la poesía, las epístolas y varios tipos de profecía, incluido el Apocalipsis. ¿Cómo debemos de leer o interpretar las profecías bíblicas y cuán literalmente tomamos estos pasajes? Veamos dos pasajes que nos van a ayudar a contestar esta pregunta en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 10 y versículo 13. Dice el versículo 10, Isaías 28, versículo 10: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Versículo 13: la palabra pues de Jehová le será por mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Desde luego que estas palabras fueron dirigidas a un pueblo que había abandonado la palabra de Dios, porque nunca entendieron la forma ni tampoco querían obedecer a Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en pocas palabras? La Biblia es un compendio de 66 libros, escritos en aproximadamente 1500 años por más de 40 autores diferentes. Unos eran políticos, pastores, profetas, eran de todo tipo y casi ninguno de ellos se conoció entre ellos. Sin embargo, a pesar de ser un compendio de 1500 años por 40 autores, todos coinciden exactamente en lo mismo, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una línea que recorre todos los 66 libros de la Biblia, que es la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Desde el principio del Génesis se profetiza y termina Génesis con la segunda venida de Jesucristo. Muy bien, entonces Dios le da una revelación al profeta Isaías, le da otra a Jeremías, le da otra a Amós, le da otra a Ezequiel, y sin embargo, a pesar de dar 4 o 5 mensajes a 4 o 5 profetas diferentes, cuando se junta la revelación, ven que todos coinciden. Y esto pasó con los apóstoles. Cuando Jesucristo vivió, pues le dio la revelación a Pedro, a Juan, a Santiago. ¿Y quién llegó después? El apóstol Pablo. Nunca el apóstol Pablo fue testigo desde el bautismo del Jordán, que era la característica para ser apóstol. Ahora hay cantidad de personas que se dicen apóstoles, pero no pueden realmente basarlo bíblicamente, porque un apóstol bíblicamente es la persona que estuvo con Cristo desde el bautismo del Jordán hasta la ascensión de Jesús en Hechos capítulo 2. Pero como Pablo no coincidió en toda esta vida de Jesús, y más tarde él encuentra a Jesús en el camino a Damasco, pues entonces Pablo, cuando comenzó a juntarse con los apóstoles, le dijeron: bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué noticias traes? Y cuando los apóstoles y Pedro sobre todo escuchan, porque pasaron como 15 años para que Pablo pudiera asimilar el mensaje que Jesús le dio. Fueron 15 años que estuvo Pablo en el desierto, y después conoció a Pedro y le contó a Pedro todo lo que Jesús le había dicho, y Pedro y los apóstoles pudieron realmente coincidir que las mismas palabras que el apóstol Pablo hablaba eran las palabras que ellos también habían tenido de Jesucristo. ¿A qué vengo yo con estos ejemplos, tanto de los profetas como de los apóstoles? En que cuando estudiamos la Biblia no podemos sacar un texto y un versículo y trazar una doctrina. Tenemos que entender qué dice Isaías de esto, qué dice Jeremías de esto, qué dice Apocalipsis de esto, y cuando unamos las piezas juntas del rompecabezas y tengamos ya claramente la pintura
enfrente de nosotros, podemos realmente ya interpretar correctamente la Biblia. Un ejemplo, nadie puede enseñar, comprender el Apocalipsis si antes no conoce el libro de Daniel. Porque la primera revelación es el profeta apocalíptico. Dios le dio a Daniel revelaciones que Juan, 600 años después de Daniel, recibe de Jesucristo, y la pintura que pintó Daniel, los últimos pincelazos, se la da el apóstol Juan. Juan terminó lo que Daniel inició. Así que no podemos interpretar Daniel sin Apocalipsis, ni Juan sin Apocalipsis. Y podemos agregarle también Zacarías y al profeta Ezequiel. Así que la Biblia es un compendio. Entonces tenemos que entender claramente esto para saber cuándo interpretarla literalmente y cuándo interpretarla de una forma figurativa o de una forma espiritual, como en el libro de Apocalipsis. Llegamos a Apocalipsis y encontramos el 7 por todos lados. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del Apocalipsis, 7 estrellas, 7 mensajes a las iglesias, 7 menorás, 7 juicios, etcétera, etcétera. Y muchas cosas son de carácter simbólico. ¿Cómo podemos discernir la mujer ramera en Apocalipsis 17 con 7 cabezas y con 10 cuernos? Tenemos que recurrir a Daniel. Tenemos que recurrir a Ezequiel para ver qué significan los cuernos, qué significan las cabezas, qué significan los imperios. Entonces, cuando entendemos cómo interpretar la Biblia y cuando es simbólico y no lo podemos entender, la misma Biblia nos lo revela. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, porque ninguna revelación bíblica es de interpretación privada. No es cuando tú digas, pues yo pienso que las lenguas son esto, o yo pienso que esto significa esto. ¿Sabes una cosa? Dios no nos dio a nosotros la oportunidad ni adjudicarnos el don de la interpretación. La interpretación la tiene el Espíritu Santo. Por ello tenemos que ser obreros, que no nos avergonzamos de la palabra, que trazamos bien la palabra de verdad para presentarnos delante de Dios como obreros bien aprobados. Es muy importante estudiar las Escrituras, requiere bastante tiempo, paciencia y diligencia, pero vale la pena, porque Dios tiene escondida el secreto de la voluntad para tu vida y tu familia en las Escrituras. Que Dios te bendiga.